Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube de LN. Iris, recuerdo en un artículo tuyo hablando de este acuerdo, ¿no?, de libre comercio de la Unión Europea con lo que es Mercosur, podríamos llamar. Y uno no puede evitar observar como estos acuerdos, como bien mencionás en el segundo bloque, como Alemania no se desindustrializó, no fueron tontos, por supuesto ha terminado destruyendo a los que sí se industrializaron, como España, Grecia y demás. Como estas patrias, España, Grecia, no pudieron hacerle frente a lo que es Alemania, a lo que yo te pregunto, ¿no es ingenuo pensar que a nosotros nos va a favorecer en realidad? Sí, yo creo que sí. En realidad uno no puede decir que esto es negativo por default, todo dependerá de la letra chica y de la capacidad de nuestros negociadores. Yo, considerando que no tengo ningún respeto por nuestros representantes, tengo miedo de que negocien mal. En un esquema ideal, si uno me dice, bueno, yo no voy a tener ningún arancel, eso nos permitiría, por ejemplo, una industria tan pujante como la de la maquinaria agrícola, poder exportar maquinaria agrícola a todo el este europeo, Polonia, Hungría, República Checa, porque ellos están teniendo un boom agropecuario ahora, y ya estamos, con todos los problemas que hay, ahora estamos vendiendo maquinaria agrícola. O sea que sin aranceles sería una situación inmejorable. Pero en realidad es soñar, porque si uno tiene un tipo de cambio atrasado y altos impuestos locales, ni Mandrake nos puede ayudar. O, al menos un acuerdo con la Unión Europea, que son unos tiburones. Entonces, hay una parte que es, bueno, estoy durmiendo con el enemigo, pero por el otro lado, yo internamente tengo todo mal. Entonces, cuando uno internamente tiene todo mal, no hay acuerdo alguno que lo pueda sacar a uno del pozo. Digamos, si uno vive todo el día borracho, drogado, bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerse sobrio. Después verás si uno conoce a una persona y puede armar una pareja y el otro te puede ayudar, pero lo primero que uno tiene que hacer es ponerse sobrio. La Argentina hoy no hay acuerdo que le pueda venir bien. Si encima uno sospecha que uno está firmando un acuerdo con tiburones, bueno, doble razón para ser prudentes. Que yo entiendo es el caso de Europa, ¿no? Que Europa es Alemania. O sea, a ver, la Unión Europea es Alemania. Pero, por ejemplo, hay temas muy complicados, como que uno de los grandes sirvientes de Alemania es España, que le da todos los votos a cambio de subsidios y dinero. Entonces, a España le dan permisos de pesca por todos lados. Entonces, uno de los puntos del acuerdo es la gobernancia del océano. Yo cuando lo leí, lo que decía la Unión Europea, que nuestro comunicado de prensa de nuestra Cancillería no dice nada, tiene que ver sobre el manejo del océano. Entonces uno dice, bueno, ¿qué van a venir gratis los pesqueros españoles? Sí, bueno, pero lo van a legalizar ahora. Bueno, pero no es menor que lo legalicen. No es menor que lo legalicen, porque ahí ya uno se queda sin herramientas. Entonces, bueno, uno puede pasar a que vengan a depredar gratis nuestra pesca, a decir, bueno, yo voy a vender un montón de cosas a Europa sin arancel. Pero en el medio hay un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros. Y por ejemplo todo el tema de transporte, rediseñar el sistema de transporte, el tema de, como mencionaste, de los impuestos, por ejemplo las regulaciones. ¿Cómo se puede empezar a desinflar toda esta maraña de costos que tiene Argentina, que lo hace ya nulamente competitivo, digamos? Nulamente competitivo. Acá hay dos cosas que me parece que hay que separar, que son las mismas recetas, pero con dos objetivos distintos. Uno es que tiene que haber, quien asuma ahora en diciembre, tener una actitud proactiva para sacar a nuestro pueblo de la situación de ajuste económico que está padeciendo y poner en actividad la economía argentina rápidamente. O sea, la industria está a un 50%, cualquier cantidad de locales cerrados, bueno, todo eso es multiplicación de la precariedad. Y un montón de pymes que cerraron, etcétera. Bueno, todo eso lo que hay que hacer es una política de shock para decir, bueno, asume en diciembre, en marzo estamos caminando. Y eso es bajar los impuestos y rápidamente y bajar el costo de los fletes. Los impuestos todos no, los impuestos que implican, que impactan directamente en el bolsillo del trabajador. Todos los impuestos a los alimentos, creo que hay que eliminarlos todos los impuestos al combustible porque encarecen los fletes.
y todos los impuestos a las tarifas. Que a mí me mate Edesur es una cosa, pero que encima me duplique el precio de Edesur el Estado es imperdonable. Más en una situación, me dice, bueno, después te doy subsidio a los hogares, sacame el impuesto. Y entonces ahí ya, un comerciante dice, uy, no puedo pagar porque estoy pagando 12.000 pesos de luz. Una cosa es 12.000 y otra 6.000. Y esos 6.000 de diferencia son impuestos. Entonces diría que todos los impuestos que tienen que ver con un impacto directo a las pymes, a los trabajadores, eso hay que sacarlo ya para que en marzo el país esté reactivado. Eso es de corto plazo. Para ponerse a andar hay que romper una inercia de caída del PBI para empezar a moverse. Pero después hay un tema de largo plazo, es decir, bueno, el país tiene que ser un país exportador. Yo escucho a veces a los políticos, dicen, no, hay que reactivar el mercado interno. Sí, para lo rápido, para que en marzo estemos caminando. Pero la Argentina tiene un 78% de ventas domésticas o de mercado interno. Eso es inadmisible. La Argentina tiene que exportar el doble, el triple y el cuádruple. Entonces uno ya lleva un aumento del PBI del 50% en muy poco tiempo. Y solo por exportación, porque el mercado interno es yo te vendo a vos, vos le vendés a él y él me vende a mí. Es cosa entre pobres. Lo único que puede traer riqueza desde afuera es la exportación. Claro, pues de escala. Porque es un tema de escala y es un tema de diferencias de precios y un montón de cosas. El general Perón, que esto nunca ningún peronista lo dice porque no le conviene, en el 73 y 74 cuando vino dijo la Argentina se tiene que dedicar a exportar. Y dijo varias cosas. Una es, nosotros nos tenemos que dedicar a las exportaciones agrícolas, lo dijo clarísimo, poniendo el agro como motor del país, pero también tenemos que cuidar el agua y el otro tema es tenemos que cuidar el medio ambiente. La Argentina hoy es el principal exportador del mundo de alimentos orgánicos. O sea que no solo hay que exportar alimentos, sino alimentos de alto valor agregado, porque diciendo que algo es orgánico yo puedo cobrar el doble. Exactamente. Entonces, esa inteligencia hay que tener. Pero otra cosa que nunca se fijan los productores rurales, ¿cuánto cobra un productor rural? Un productor cobra el precio internacional menos la comisión de la cerealera, de Cargill, de Nidera, de la que fuera, menos el flete. Si yo tengo un flete caro, le cuesta, y flete es camión y puerto, ¿no? Sí. El costo de subir al barco. Y el flete hasta destino. Si yo cobro caro el flete, es menos dinero que queda en el bolsillo de los productores. El productor de Provincia de Buenos Aires y el productor de Resistencia. Va de Formosa. De Formosa, Chaco, Santiago del Estero, donde sea. Entonces, es importantísimo tener un flete barato. No es que lo entiendo yo ahora, lo entendió Avellaneda hace 120 años. O sea, nada que 120 años, hace 150 años. Lo entendió clarísimo. Es mentira que los ferrocarriles lo hicieron todos los ingleses. Primero que los ferrocarriles fue una decisión del gobierno nacional, que concedieron las que eran daban margen a los ingleses. Pero la decisión de llevar un ferrocarril a Jujuy lo hizo el Estado porque nadie lo iba a hacer porque nos daba plata, y fue para que pudieran sacar la cosecha de azúcar. Entonces, es clarísimo que el flete en un país tan extenso es imprescindible. Entonces, acá hay varias cosas. Primero hay que sacar todos los impuestos a los automotores. Un camión sale el doble en la Argentina por la carga impositiva, y lo mismo con las cubiertas. Sacar todos los impuestos al combustible, el 55% del precio del combustible es impuesto que además uno sabe que el señor López se lo quedó. Claro. ¿Y el resto no se lo quedó o lo pagó? No lo sabemos. O sea, sabemos cómo por una cuestión política dijeron, uy, él le cobró el impuesto a la gente y no lo integró al Tesoro Nacional. ¿Y cómo se comportaron el resto? Exactamente. Desconozco. Y los peajes. Los peajes hay que eliminarlos, punto. Ganaron un montón de plata, Menem les dio, durante 30 años cobraron, ya está. Muchachos. Sí, no es a largo plazo, sí, ¿verdad? Tal cual. Basta. Encarece todo. Basta. Sí. Probamos, no anduvo, listo. Lo mismo con los barcos. Nosotros gastamos $6.000 millones al año en contratar barcos para que lleven las cosechas a destino. Cosecha y otras exportaciones.
Bueno, esos son 6.000 millones de dólares que podríamos vender nosotros. Exactamente. Bueno, todo eso hay que volver a planteárselo, eso es más largo plazo, no es lo que yo digo de diciembre a marzo para que la gente pueda ir al almacén tranquila, pero esas son las cosas con las que hay que trabajar. Tener puertos limpios, puerto sucio es un puerto caro, ¿no? Puertos limpios, tener un peaje barato, tener un ferrocarril. El otro tema, ponen a andar el ferrocarril, lo hizo Cristina Fernández, lo hace ahora Mauricio Macri, y compran todas las cosas a China. No, la idea no es esa, la idea es reactivar nuestros propios talleres, comprar una licencia moderna de una locomotora y hacerla en Astarza. Bueno, si se puede, no sé en qué estado estará la maquinaria de Astarza para hacer locomotoras, en una época lo hicieron. Bueno, esas son las cosas que me parece que hay que empezar a trabajar. Y hay que empezar también a trabajar con los gremios del sector. Pero lo primero que hay que hacer son impuestos. Todas las barcazas del Paraná son paraguayas. ¿Pero por qué? Porque no tienen IVA, porque no tienen ingresos brutos. Ellos compran el combustible argentino en los puertos cedidos a Paraguay sin impuestos. Entonces compran el combustible a la mitad que lo compra cualquier local. Todas las empresas han ido a Paraguay, ¿verdad? Todas las empresas... Porque después hablan del costo de los obreros. Sí, bueno, puede haber una carga sindical adicional que creo que hay que trabajarla también. Pero de los impuestos ni hablemos. Y después pagan 15% de impuestos a las ganancias contra 35%. Obviamente nadie va a ganar plata con esta situación, pero digamos, si ganara encima le tiene que dar un tercio al Estado. Esas son las cosas que hay que trabajar. Macri salió a decir de eso que vos mencionás, que el problema en realidad eran los altos salarios que estaban cobrando los del sector marítimo, marina mercante y demás. Nunca mencionó los impuestos, por supuesto, ni lo que mencionaste vos, de que han ganado las empresas paraguayas porque cobran mucho menos impuestos. Para él, no, el problema son los trabajadores. Es más, diría que las empresas paraguayas no son paraguayas, son argentinos que se mudaron al Paraguay. Ah, es tremendo eso, es tremendo. Es tremendo porque no tienen las situaciones básicas garantizadas acá. El día de la bandera, el señor Macri agarró y dijo que el problema del costo del flete son los sueldos de los camioneros. Que yo le escribí ad hoc una nota en la prensa, porque estaba tan enojada. Digo, con el precio del combustible que hay, que más de la mitad son impuestos, con el precio que tienen los automotores, con el costo del peaje, de los cuales él es uno de los propietarios de una de las concesiones de peaje, y que además de lo que cobra el camionero no se queda ni con la mitad de la plata, porque le sacan, antes del recibo de sueldo, le sacan un montón de dinero. O sea que lo que paga el contratista al chofer de camión no es lo que el camionero cobra. Se quedan con casi la mitad de su sueldo, el Estado. Entonces, me parece que con el último que tiene que hablar es con los camioneros. Ahí hay mucha gente antes responsable del alto costo de los fletes. ¿Ya nos están rajando? Sí, ya nos tenemos que ir, así que te agradecemos mucho, Iris. La verdad que fue una conversación realmente muy enriquecedora y nos sirvió mucho también para pensar cuáles son los próximos desafíos como argentinos que tenemos que dar. Sí, por favor les pido estén atentos a las próximas actividades que vamos a ir generando en causa. Estamos preparando lo que es un curso plenario de pensamiento argentino. Ya vamos a ir, y mismo para empezar a debatir lo que es el destino argentino, el proyecto de nación, con diferentes estudiosos en el tema, que creo que esto es la verdadera discusión política, como siempre decimos, no unas burdas elecciones que son dinero que terminamos pagando todo, para ver quién nos domina y quién no nos va a sacar de los problemas que tenemos actualmente. Así que los esperamos y bueno, te agradecemos mucho, Iris, por haber venido nuevamente. Un placer. Nos vemos el próximo sábado, vale. Nos vemos el próximo sábado.